Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a Juan Antonio y a toda la Universidad de Loyola por esta invitación y por este simposio que estamos aquí celebrando. Eh, También quería añadir mis disculpas por no haber podido asistir a las sesiones de por la mañana. Por cuestiones académicas pues no he podido venir antes, ¿no? Me voy a centrar en una pequeña descripción de las fuentes, digamos, orientales que emplea Francisco Suárez, en particular en las disputaciones metafísicas. Y pues para esta ocasión lo que he hecho es ir sondeando alguna de las que podría ser interesantes y al final, viendo la magnitud y los usos también que hace Suárez de esas fuentes, me decidí por elegir una fuente, que es Avicena. Entonces todas las fuentes orientales se reducen en este caso y en esta ocasión a la presencia o la utilidad que tienen las teorías metafísicas, en este caso avicenianas, en la configuración de las disputaciones metafísicas de Suárez. Bien, en dos lugares es en los que Suárez, eh, bueno, por número de citas, están en torno a las 300, 400 casi, citas o menciones que recoge Suárez en las disputaciones metafísicas en torno a Avicena. Pero sí que es verdad que solo hay un lugar en todas las disputaciones metafísicas, que es en la disputación segunda, en la sección cuarta, en la que Francisco Suárez le dedica una cuestión a Avicena, a estudiar una cuestión bastante concreta. Eso es lo que me llamó la atención y de alguna manera me puso en la pista y en camino para investigar, digamos, la presencia y la importancia que pudiera tener Avicena en esta cuestión. Bien, ¿cuál es el tema del que se ocupa? Pues el tema del que se ocupa es la cuestión disputada, por decirlo así, en toda la tradición medieval y en toda la tradición escolástica sobre si Avicena consideró que la existencia era un accidente o no lo era. Y esa es la cuestión que estudia Suárez en la disputación segunda. Bien, que Avicena, en los comentarios, podríamos decir, a la lógica de Aristóteles, presenta la existencia considerada como un accidente, es una cuestión dudosa, una cuestión bastante compleja ya de analizar. En este caso, los especialistas, los arabistas, que tienen la capacidad para leer esos textos, nos enseñan, por ejemplo, que Avicena emplea dos términos o dos conceptos distintos y que el término que emplea para explicar la cuestión de la existencia no es el mismo concepto que utiliza para el término accidente, que le reserva a otro. Bien, de ahí parecen inferir que hay un uso, digamos, un tanto interesado, en este caso por parte de Averroes, que es el que pone de moda o puso de moda, digamos, esa concepción que tenía Avicena, supuestamente, de la accidentalidad de la existencia, en este caso, y que a partir de las traducciones, como sabemos, al latín del siglo XII, comienza a ser un lugar común y aceptado en toda la tradición medieval, después la tradición escolástica y llega hasta el pensamiento, digamos, moderno de Suárez. Bien, Suárez de entrada se plantea esa cuestión, si realmente para Avicena la existencia es un accidente o no lo es. Suárez tiene dudas y Suárez dice que recoge con buen conocimiento que es una tradición heredada de Averroes. Él tiene conocimiento de ello y no lo afirma en ningún momento.
En ningún momento va a decir tenía razón Averroes o tiene razón, que es decir lo mismo, toda la tradición medieval y escolástica sobre esta cuestión. Bien, él lo pone en duda y lo que hace es, hay una parte de censura, pero que no tiene que ver por esa cuestión de si lo consideró de una manera accidental o no a la existencia. Suárez, como digo, no lo tiene claro, pero parece sugerir que Suárez, por lo menos, no lo entiende de manera similar a como lo entiende la tradición anterior y Averroes. Bien, le va a censurar a Avicena, en este caso, por una cuestión, digamos, que es en el momento en el que Suárez está determinando el objeto de la metafísica, pues como sabemos, Suárez acude a un lugar que es común en todo el pensamiento medieval y escolástico, que es a ese cuestionamiento del ente en sus distintas acepciones, ¿no? El ente como nombre, el ente en sentido verbal de participio, como sabemos, y nos dice en ese preciso instante Suárez que por esa cuestión, concretamente dice, por no haber sabido Avicena distinguir el ente como nombre y el ente como participio, es por lo que intenta hacer un giro, nos comenta Suárez, y distingue la existencia de la cosa, nos dice. Dice bien, dice, por este motivo, por esta manera de plantear los problemas o el problema, es por lo que merece ser censurado Avicena, ¿no? Como bien ha recogido la tradición, pero no en el caso de la existencia. Y en ese momento, en la disputación segunda, pues corta la investigación que está haciendo en torno a Avicena y nos traslada a la disputación 31, como sabemos, que versa sobre esa cuestión del modo de composición, digamos, del ente, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos aparece ahí, en ese desarrollo y en esa exposición, ¿no?, de la controvertida disputación suareciana, quizá la más conocida de todas? Pues lo que nos muestra Suárez es el uso que hace de la teoría de Avicena. En primer lugar, recoge esa, por decirlo de una manera muy breve, digamos que de Avicena toma, por decirlo así, la metodología para investigar. ¿En qué sentido? Pues en la dirección en la que Avicena nos hablaba de las distintas maneras que tenemos de concebir, en este caso, el ente, ¿no?, que es esa teoría del, como se conoce en la Edad Media, ¿no?, del triple respectus essentiae. Bien, pues según esa teoría, pues caben, digamos, considerar al ente en sí, en absoluto, ¿no?, nos dice. También podemos considerar el ente en cuanto al modo de composición, que sería en su relación con la existencia, pero también lo podemos considerar en cuanto a representación, es decir, y apunta, digamos, o abre la posibilidad o el camino a Avicena hacia eso que más tarde se llamará en filosofía intencionalidad. Es decir, cómo interviene en este caso la mente o la representación a la hora de concebir este concepto. Bien, y lo plantea esto Suárez en el contexto, además, del objeto de la metafísica, es decir, en el contexto de la investigación en torno al ens realis, nos dice, y al ens comune. Bien, a partir de ahí nos va a explicar que otro de los usos, este uso, lo va a aplicar Suárez para hablarnos de cómo es posible, de alguna manera, conseguir un concepto, el concepto central del objeto de la metafísica, cómo conseguir que un concepto mantenga su universalidad y que al tiempo se pueda conservar, digamos, la unidad de la metafísica. Y es ahí el lugar donde Suárez introduce, como sabemos, esas maneras, esos distintos modos que tenemos de predicar la realidad. Y aparece ahí toda una teoría de la predicación en Suárez,
que aparece en torno también a la explicación o el recurso que utiliza Suárez en torno a la distinción, en este caso, de razón, ¿no? Y tiene que explicar Suárez pues esta cuestión tan compleja de cómo mantener la unidad de la ciencia y la universalidad del objeto, y nos dice que hay un modo de concepción que es la distinción de razón con fundamento de la realidad. Bien, en este momento es cuando aparece de nuevo la teoría de Avicena, para hablarnos precisamente, y eso es lo que recoge Suárez, esa idea de la intencionalidad. Esa es, digamos, lo que comentaba antes como el aspecto metodológico de esa concepción que va a tomar. Bien, esto en grandes líneas y a grosso modo es lo que se puede leer en el paper que he presentado, ¿no? Y que aparecerá ahí publicado, bueno, con más desarrollo, de una manera más pormenorizada, y a partir de una lectura de los textos y de los lugares en Suárez, ¿no? en los que aplica. Bien, al final, pues la idea de Suárez, como sabemos, pues es asegurar esa metafísica, digamos, como la entiende él, como teología natural. Y bueno, pues desde mi modo de ver, pues en este punto concreto, la presencia de Avicena pues ejerce una influencia muy importante para el desarrollo de la propuesta suareciana que conocemos todos, ¿no? Bien, pues nada más, y muchas gracias por su tiempo y su atención.